cada día se está conociendo más el plan satanista Illuminati de las élites. Las élites, entiéndame, son gente morbosa, satánica, de origen diabólico, satánico, relación con espíritus, con demonios, con satanismo puro, vamos, con sacrificios humanos de niños. Las élites, que entre ellos, a veces entre ellos, la colaboración de todos se casan entre ellos. Tener siempre el bloque familiar a escala internacional. Y el plan ahora ya es reconocible, no es de ahora que lo están preparando, de origen diabólico, de eliminar de muchas formas, de manera con virus, con envenenamiento de las aguas, con satanismo, con guerras atroces, insólitas, con como sea. Eliminar miles de millones de personas. Con la excusa de que, bueno, la Tierra se está arruinando, hay demasiada superpoblación, no se puede alimentar a todo el mundo, ya no hay trabajo para todo el mundo, masas de gente se desplazan huyendo de sus países. O sea, esas mismas cosas que ellos han provocado, ahora las utilizan para excusarse que el plan perfecto sería eliminar millones y ya está. Y bueno, no es sencillamente una cosa personal, sino los sobrevivientes, por ejemplo, entre los miles de millones que hay, que queden 500 millones. Y los clientes pues agradecerán que ya al fin hay trabajo para todos, la tierra produce de todo, sobra alimento, ya se pueden tener familias y tal. Así que ese es el plan satánico Illuminati. Y lo están realizando. Claro, hay que recordar una cosa, hablando de historia, que la gente, los medios dirán poco de eso, de nada. Por ejemplo, ¿quiénes creen que fueron los primeros el invento de eliminar masas de gente? Los Illuminati, los satanistas, las logias, los reyes, no, el Vaticano. Recordando en Sudamérica, Norteamérica y tal, cuando llegaron los colonos con el arcabuz y la cruz, pues se eliminaron masas de gente, millones. Ahí empezó la cuenta atrás, ahí empezó. Eliminar millones. Indios, habían los clérigos en Sudamérica, cogían literalmente, no es tan diabólico que no se puede concebir eso. Los clérigos de la iglesia cogían a los niños, a los bebés, hacían hogueras de leña y los tiraban vivos al fuego. Entonces había orden vaticano que eliminar todo aquello. Que eso, las tierras, robarles las tierras, robarles el oro, y los sobrevivientes de esclavos, para la iglesia y para los reyes, y de esclavos a latigazos. No llegaba ninguno a los 40 años, ninguno. O sea, se morían a latigazos en las minas para sacar oro y para trabajar para ellos gratis. Y millones desaparecieron, millones, tribus enteras, millones en las hogueras de la Inquisición. Eso hay que contar con los millones de personas que se eliminaron en las guerras provocadas por ellos, el Vaticano, las cruzadas. Que hay que recuperar las tierras prometidas. Eso lo dijo Jesucristo. Jesucristo dijo que había que recuperar Jerusalén, Israel. No. Él no vino a recuperar nada. Él vino a declarar el reino de Dios, que es la única solución para la humanidad, para la vida eterna de las personas. No a recuperar nada en guerras santas. Además dijo de Jerusalén, de los templos de Salomón, que no quedaría de allí piedra sobre piedra. O sea, que era el propósito de Dios eliminar todo aquello. Las construcciones, el sistema judaico en aquello. No recuperarlo. Pero con la excusa siempre de, a ver, pues murieron millones. Duraron una guerra de las cruzadas, empezó, nadie sabe, siglos. Duró 100 años. Y al final, la última cruzada de niños. Había el clero de la Iglesia Católica eliminado masivamente los hombres en Europa. La última cruzada de niños, ya no quedaban hombres. Ahora eso sí, el clero sí quedaba, el Vaticano está nadando en oro y brillantes y palacios, ¿no? Y los clérigos, el cinturón, digo, de castidad a las mujeres. Es decir, que las mujeres, los hombres, ya no había hombres. Todos habían muerto en las cruzadas o volvieron viejos, ¿no? Que ya no servían para nada, pues ya decaídos.
y cansados y abatidos. Y el cinturón de que hacía la llave los tenía al pliegue. O sea, le obligaban a las mujeres, pues un cinturón metálico para que cada vez que iban a orinar o a cualquier al excusado, el clérigo le abría el cinturón castidad. O sea, el sadismo más diabólico del mundo. Y, claro, murieron millones, que luego las cruzadas no valieron para nada, para nada. Lo único que se benefició el Vaticano y la Iglesia Católica robando a los países árabes todo lo que pudieron, pero sin ninguna piedad. Ella a la orden de eliminar toda aquella gente. Luego, ¿quién empezó una vez más a eliminar masas de gente? Millones. Nadie puede calcular cuántos murieron en siglos de cruzadas, que no valieron para nada, al final nada, nada. O sea, Dios no estaba con ellos, estaba Satanás con ellos. No, Dios no dijo a Jesucristo que había que recuperar nada. Había que recuperar la verdad y la vida eterna en las personas que se perdió por Adán y Eva y la rebelión de los seres humanos a favor de Satanás. La invasión de ángeles caídos. En el Génesis capítulo 6, millones con Lucifer a la cabeza, que siguen estando todavía aquí, gobernando el mundo. Y siguiendo el paso de la historia, eliminar masa de gente. Bueno, Hitler hizo un concordato con el Vaticano, encantado el Vaticano, abrazando a Hitler. El concordato del año 1933 fue un papa que había sido un canciller en Alemania, ordenado por Hitler, y el Papa Pío XII encantado en ello. El Vaticano recibiendo millones, como siempre, de Hitler, que creo que siguen tomando las subvenciones hasta el día de hoy. Los concordatos de Estado y religión con Hitler. Hitler eliminó millones de judíos, y no judíos, testigos de Jehová, disidentes de gobierno que no saben con Hitler, homosexuales o lesbianas o deficiente mental, lo que sea, cualquier persona que no fuera rubio y ojos azules. Millones en los campos de exterminio, felicitado por el Vaticano. Pero lo curioso es que también Hitler hizo concordatos con América. O sea, en América decía el cardenal Speckmann, los soldados norteamericanos son soldados de Cristo. Las mismas palabras que decían los soldados alemanes con el Führer. Pues decía lo mismo, o concordato con Inglaterra, no, los reyes de Inglaterra. Lo mismo con España, con Inglaterra, con Francia, se le denomina a Babilonia Grande del Vaticano como la gran ramera. Las rameras, que son mujeres que se prostituyen, venden sus cuerpos, ¿no? La ramera está el dicho real de se acuestan con todos. O sea, da igual que pague, ¿no? Da igual quien sea, un monstruo, una mujer, un hombre, una bestia, ley. Se acuestan con todos. Son para eso, a vender sus cuerpos. Cobran a todos, pero no se casan con nadie. Es decir, que está concordado con todo, pero ellos, alguien ganará la guerra. Pues ellos han hecho un concordato, entonces ellos restos, Dios las ha escuchado y al fin han ganado. Pero se olvidan que con el enemigo también hizo un concordato, y con el otro, y con el más allá. O luego, una vez más, Hitler eliminó millones con la aprobación del Vaticano. O sea, el Vaticano impulsado. De hecho, cuando en Dunkerque y en otras batallas que ganaban los alemanes, ¿sabes?, las iglesias católicas 3 días sin parar tocaron las campanas de felicitación a Hitler y colgaban la esvástica, la bandera de los nazis, en la iglesia. ¿Quién fue responsable? ¿Quién impulsaba a Hitler a felicitarle por el exterminio de judíos? Lo raro, lo que me impresiona, que no lo entiendo muy bien, es que como los judíos hacen ningún trato con el Vaticano, con los que apoyaron a los asesinos de judíos. Por cierto, el productor del Ciclón B, que era un veneno para las luchas de exterminio, que asesinaron niños, niñas y mujeres, millones, siempre hablando de millones, masivamente. ¿Quién fue el fabricante? Se llamaba un polonés Wojtyła. ¿Quién era Wojtyła? El que enseguida el Vaticano, al terminar la guerra, dijeron, métete a la iglesia, ahí ya no te toca. Y a poco tiempo, obispo y no, el papa mejor del mundo, el papa santo, Wojtyła, el fabricante Ciclón B, que se llevó millones. Pero los medios no dicen nada tampoco de eso, ¿no? Prefieren ocultarlo, ¿no? En fin, siempre ocultando la verdad. Y sigue el Vaticano, pues apoyando cualquier atrocidad. Apoyaban a Pinochet, apoyaban a los pedófilos sudamericanos, apoyaban a quien sea, cobrando a todo el mundo, ¿no? Y explotando, al país de que hasta las catedrales de la iglesia le hacían museos.
la bestialidad de dinero que tienen que pagar para entrar en una iglesia, en un catedral, para ver un museo de cuadros y artículos que robaron a la gente durante toda la historia, a base de ríos de sangre. Luego, los Illuminati. ¿Quién fue el promotor? ¿Quién fue el pionero de eliminar masas de gente? El Vaticano. Las guerras. No estoy haciendo barbaridades o diciendo tonterías. La gente quiere olvidar. O parece que no quiere recordar quién empezó a eliminar masas de gente y a amasar fortuna. No es por nada que la Iglesia Católica del Vaticano, entre otras, ¿no? Pero la más prominente, los más ricos del mundo, cobrando a todo el mundo. En las subvenciones para la Iglesia Católica. O sea, ellos dicen, pues somos tantos millones católicos y entonces a todo bueno hay que pagar. Y amasan fortuna y los obispos estos se compran palacios para vivir. Palacios. Mejor que el rey actual de España o el emérito. Mejor. Los reyes son dioses para... No dice la Biblia. Dice la Biblia que Satanás hace rico a quien le sirve. ¿No lo dice la Biblia? En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 5 al 8, dice Satanás a Jesucristo, mira, yo tengo la tierra y todos los bienes, y yo hago rico y grandeza y poder a quien me sirve. Pero si tú haces como esto y me rindes ahora un acto de adoración, de culto, un acto siempre, ¿sí? Humillarse nada más, que lo que tú digas, nada más, te haré rico a ti, también te haré todo el poder. Y Jesucristo dijo que no. Es a Jehová tu Dios que te trata de adorar, a él solo rendir servicio y regalo. Y Satanás se retiró, lo dice la Biblia, el Evangelio de Lucas capítulo 4, 5 al 8. Se retiró y ahora te mataré. Y cogió la religión que Satanás había creado, los escribas fariseos, que Jesucristo les decía a ellos. Aparte que los apaleaba a Jesús y a latigazos. Huevo de ladrones, le gritaba, hijos de Satanás, problemívoras. Hijos de Satanás, creados por demonios, los escribas fariseos, que fueron los que condenaron a Jesús a muerte. Cuando Pilatos, el gobernador romano, decía que era inocente, él no había hecho nada, le había hablado con él, y decía, estos fariseos, mismo Pilatos están en la Biblia, esos le quieren matar, envidiosos, miserables estos. ¿Quién fue los que fabricaron instrumentos de tortura, la Inquisición y otros? Los más terribles instrumentos de tortura concebibles por mente humana. Hasta los demonios temblarían de las atrocidades que hicieron a las mujeres, las enterraban vivas. Vamos, a los niños los violaban a masas de gente. Cada monasterio que se abra, que se han abierto varios, en fosas comunes aparecen cientos de cadáveres de niños. ¿Cómo la gente no hace nada? En Irlanda, hace unos años, se ha hecho una excavación 800 niños. En otro monasterio católico, no me recuerdo cuál es, 600 niños. Y en cada monasterio que se abra, cientos de niños. ¿Cómo no hacen nada? ¿Cómo eso miran a otro lado? Como diciendo, bueno, no te metas, porque te vas a meter con demonios. Llega el día del ajuste de cuentas. He puesto este ejemplo. Los promotores, los que inventaron eliminar masas de gente. ¿Dice algo ahora el Vaticano del proyecto Illuminati de eliminar millones de personas? Miran a otro lado y los aprueban. Y dentro de cuando esto lo realizara, vayan a decir, gracias a Dios que tenemos estos personajes que han limpiado la tierra, gracias, y los besarán los pies y se unirán a ellos porque están unidos a ellos, ¿no? Son los promotores de asesinar más a la gente. Estamos viviendo en un tiempo de liberación de la raza humana. Y el primero en caer va a ser Babilonia Grande, la gran ramera del Vaticano. Los primeros en caer. Ya lo saben, pero lo que tratan es apoyar el Vaticano a estas élites satánicas para crear una confusión de masas de gente muerta y ellos quedarse más tiempo en la sombra y seguir aplastando a la gente y esclavizando a la gente. Porque si esto se realizara, los 500 supuestos millones de personas sobrevivientes serían de por vida esclavos del Vaticano y de todas estas, esclavos literales, sin tener derecho a nada, ni a pensar, y educados por ellos ya desde niños. O sea, ya no habría libertad ni de nada, ni de pensamiento, ni de religión, ni de ideología, ni de política, ni nada. Esclavos, para trabajar para ellos de por vida, generación tras generación. Pero no lo lograrán. No lograrán.
Porque todos estos monstruos se olvidan de Dios, sean demonios o elementos o religiosos, se olvidan de Dios. Es que Jehová Dios y millones de ángeles Jesucristo no tiene nada que decir. ¿Van a dejar a estos monstruos de por vida hacer bestialidades en la tierra? No. Llegamos al tiempo final del imperio satánico y caerán demonios y sus sociedades religiosas, satánicas, ocultistas, banqueros. Van a caer todos. Dice Zacarías en la Biblia, por ejemplo, capítulo 14, el libro de Zacarías, un profeta antes de los evangelios, capítulo 14, versículos 12 y 13, más o menos ya nos dice que Dios hará en estos millones una confusión de tal manera que se pudrirán los ojos de ellos, se pudrirá la lengua, se pudrirán las piernas y se volverán locos y se matarán entre ellos en las calles, millones de ellos. El justo juicio de Dios, el gran juicio final, va a suceder porque se olvidan de Dios y se olvidan de que el arca de la alianza está en España. La sacaré. Y que los gigantes de rocas, que será una muestra real de esos gigantes, como han sido objeto de adoración por el Vaticano y otras religiones, los sacaré. No esqueletos, cuerpos, y de dinosaurios en España los sacaré. Están por todo el mundo. Y sacaré la cueva del Hércules, para que vean en Crono y Sol de Salomón todos los horrores que esta gente ha hecho en la oscuridad. Monasterios, en palacios de castillos de reyes. Se verá todo. Conocerán la verdad, dijo Jesucristo. ¿Y qué va a pasar? Que la verdad los libertará. La raza humana, la gente buena que sufre las calamidades de estos monstruos, será liberada. Y estos monstruos ya tienen sus días contados.